Pues hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Aquí estoy una vez más entrevistando a alguien que me apetecía un montón entrevistar, como es el caso de Miguel Brieva, que para quienes no lo conozcáis todavía es para mí uno de los referentes dentro de lo que es el sector del cómic. Bueno, es que el sector del cómic y mucho más. Yo creo que tu trabajo trasciende bastante el cómic. De hecho, tú has hecho varias exposiciones también. He visto que tuviste una en Fabra y Coats, en Barcelona, y Mm. alguna más que otra, ¿no? Que has tenido por ahí. O Sí, sea que bueno, antes que nada, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hola a todo el mundo. Sí, bueno, pero no ha sido, digamos que ha sido el camino invertido, porque yo hice Bellas Artes también, pero como de ahí salí un poco trasquilado de todo el tema del arte, las exposiciones, las galerías, digamos que yo no me sentía allí muy cómodo, me volqué un poco en lo que siempre me había gustado, que era el cómic, pero luego, bueno, a ir haciendo con los años, hacer dibujando y tal y publicando, pues sí que a lo mejor me han ofrecido la posibilidad de hacer exposiciones, ¿no? Y como ahora el cómic también se pone un poco en valor y tal, pues sí, o sea que, y bueno, como los temas de los que yo trato, incluso yo hablo en los cómics sobre el mundo del arte, etcétera, entonces digamos que eso ha suscitado un interés extra por parte de gente, digamos, de ese mundillo, ¿no? de verdad, la verdad es que cada vez hay más artistas que trabajan en el cómic y que se meten también a hacer exposiciones de arte, como tú le decías en una entrevista, arte con mayúsculas, ¿no? Como haciendo esa separación. Tengo curiosidad un poco por ver, o sea, ¿cuál fue tu sensación respecto al mundo del arte? Si tuvieras que definir ahora el mundo del arte, tú sabes que este canal hablamos mucho de arte, Uh -huh. eh, ¿qué sensación te da a ti, honestamente, hablando desde las tripas? Claro. Bueno, a ver, es que ahí hay. Este es un tema, es como abrir un melón gigante. Yo puedo hablar de mi experiencia, digamos, primero, siendo más joven en Bellas Artes, Mm, digamos, yo empecé a tener una intuición. Primero, aprendí mucho, estudié mucho, aprendí sobre la historia del arte en general, la historia del arte contemporáneo, y traté de entender de dónde venía esto que se llama arte contemporáneo y tal. Y luego me fui dando cuenta en mis propias carnes de, bueno, de una serie de errores en el sistema que había ahí en esta idea del arte, ¿no? Y que, bueno, de la que se puede hablar, y si quieres podemos hablar ya y remontarnos en términos filosóficos, estéticos, antropológicos, etcétera, ¿no? Sobre de dónde viene esto. Pero lo que sí yo veía, y llevándolo más a lo llano y a lo que creo que todos nos podemos entender, yo no paraba de ir a museos, a galerías, a no sé qué, y yo veía que había un cortocircuito entre eso que estábamos admirando o tratando de emular como estudiantes de Bellas Artes y básicamente todo el resto de la sociedad, ¿no? O sea, había una incomunicación, ¿no? Entonces, claro, yo de algún modo intuitivo, ahora podría dar quizá más argumentos, pero en aquella época yo decía, hombre, pues yo creo que esto del arte tiene que ver con comunicarse con los demás. Entonces, si esto que estamos llamando arte como sociedad, en el fondo no tiene ningún vínculo con la sociedad, ningún tipo de relevancia, o sea, casi es inexistente, estaríamos hablando cuando menos de un arte profundamente fracasado, ¿vale? Entonces, eso es a lo que yo llegaba a atisbar en ese momento, pero desde luego me hacía sentir muy raro. Entonces, que como yo sí tenía muy claro que mi intención era comunicar, ¿vale? Y contarnos cosas, y eso es lo que yo quería, que me contaran y contar a los demás, yo al final busqué cobijo en un sitio que yo veía que todavía estaba resguardado de lo que sea que le estaba pasando al mundo del arte. Yo veía que en el mundo del cómic o de la ilustración eso todavía no estaba pasando, porque eso seguía comunicando con la gente, ¿no? Entonces, mm. simplemente utilicé un medio que no estaba tan mercantilizado y intoxicado, digamos, por toda una serie de cosas y por tanto que te permitía, digamos, una expresión más honesta y que iba a tener más llegada, digamos, hacia la gente, ¿no? Entonces, Totalmente, sí, fue, sí. fue, fue casi por puro supervivencia y luego también piensa en una cosa que puede ser muy práctica para la gente de Bellas Artes, o sea que cuando tú estás en Bellas Artes estás ahí flipando la performance, la instalación, la pintura gigante, las esculturas brutales, ¿no? Todo ese universo, ¿no? Hay como de, claro, pero eso, cuando tú sales de la carrera, ¿cómo lo haces? O sea, es como que has jugado mientras has estado en la carrera, pero luego dices, vale, pero que me voy a poner a hacer peluches de 20 metros, ¿cómo lo hago esto? ¿Cómo lo sufrago?
o voy a pintar cuadros al óleo con lo caro que es el óleo y no, si no tengo ni un estudio, no sé qué, y al final, claro, yo acabé con un amigo en nuestro pisito que teníamos en el Rastro dibujando en cuadernos con tinta china ¿sabes? Y bueno, pues ya está, ese es el camino en mi caso, ¿no? Así un poco... Te entiendo perfectamente. A mí me pasa una cosa y es que muchas veces voy, por ejemplo, a ferias de arte o a ferias de cómic y yo no sé, pero quizás por mi tipología, porque el target de mío, o sea, por el sector donde se me podría encasillar, me siento muchísimo más cómodo en una feria de cómic que en una feria de arte. En una feria de arte es como, yo no, es como que, y creo que eso nos pasa a mucha gente que estamos metidos en este mundillo, que estás ahí y es como, te da la sensación de que es como la feria de otro tipo de peña. O sea, es como que es para otro, es un sector como que muy, con mucho dinero, llevado, o sea, las galerías, a ver, llevadas muchas veces, no siempre, por gente que también se mueve en esta esfera, Sí. y tú estás simplemente viendo ahí un poco, pues eso, como, pues eso, gente que está de safari, ¿no? De safari económico, comprando sus trofeos, y que están ahí Claro, haciendo sus historias, y tú simplemente asistes ahí como claro, es que espectador a toda esa historia, ¿no? tú fíjate la diferencia del mercado del arte para subsistir. Bueno, hay muchos motivos, pero se mantiene a unos precios que directamente nadie puede participar de ese mercado, mientras que el mercado del cómic es un mercado asequible, como el mercado de las zapatillas o el mercado de los chicles. O sea, digamos que está al alcance de todos los bolsillos y luego además usa códigos que son muy reconocibles. Claro, también dentro del cómic hay un montón de, digamos, de cosa muy comercial y en fin, eso sería otro, meterse en otro tema. Pero lo que sí es verdad es que dentro de los estudiantes de arte, creo que hay que cada vez hay más tendencia a tirar de, como el mundo del arte es muy árido, pues tiras de las cosas, de los referentes que sí que te son más cercanos y que los interpretas, como puede ser lo que ahora se llama street art, ¿no? Que es el graffiti en todas sus manifestaciones, el cómic, y al final realmente te das cuenta de que hay esa fuga, digamos, del mundo del arte conceptual, del gran arte, hacia el arte popular de los rincones, ¿no? Como es el cómic o el graffiti, justamente en busca de algo que tenga sentido. Porque lo Mm, otro, el mundo del arte a pelo es muy duro incluso hasta para alguien que quiere ser artista. Es como que quieres pertenecer sí. a un club, pero de repente dices, jo, pero en este club no me interesan las cosas que se hacen en este club. Yo quiero ser el club del arte, pero haciendo cosas que yo sienta que comunico, ¿no? Y por eso, y de hecho el mundo del arte también está vampirizando un poco el street art justamente en busca de sentido, ¿no? Y gente como Bansky o muchos otros están alimentando desde ese lado también el mercado del arte y de hecho Bansky es de los autores actuales más populares porque es muy fácilmente interpretable, Sí, ¿sabes? Frente totalmente. a otras obras de arte, pues de las grandes exposiciones que la mayoría de la gente no sabe ni por dónde cogerlo. Sí, eso es verdad. Hay una cosa que he ido observando en tus cómics con el paso del tiempo, y es que, digamos que has partido de un punto como más nihilista, ¿no? Más, digamos, como más crítico con el estado de bienestar, entre comillas, con lo que es la sociedad contemporánea, etcétera. Y poco a poco te has ido, de alguna manera, has ido como buscando un punto como más constructivista, o sea más constructivo, más que constructivista, a la Sí. hora de como aportar soluciones, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, este es uno que me llamó mucho la atención, en el que directamente, o sea, más que criticar, ya estás ofreciendo un poco una visualización de cómo podría ser el mundo si fuéramos capaces de trascender esta era en la que nos encontramos, ¿no? Y cómo habla, pues eso, ¿no? De repente la gente igual ya no necesitan tanto del coche, no necesitan moverse tanto. Bueno, ¿no? Por ejemplo, esto. Leyendo además aquí a Turó, leyendo... Eso es una cosa que me llama mucho la atención de tus cómics, que tienen, o sea, conectan con gente que igual simplemente les hace gracia por el humor, ¿no? Y conectan con el humor pero luego hay siempre muchas veces como guiños que es como para peña igual más leída o como que tenga un poco más de, no sé, nivel, no sé, nivel cultural o como quieras decirlo, que también pueden encontrar ahí Bueno, su clic, ¿no?
Claro, el humor es un poco digamos, el gancho, es el vehículo para transmitir una serie de ideas, pero también puedes trabajar a diferentes niveles, como han hecho mucha gente antes, ¿no? Y bueno, a veces sabes que unas cosas se dirigen a un público a lo mejor más leído y otras, porque a mí sobre todo no me interesa llegar concretamente a esa gente, me interesa llegar a todo el mundo, pero también Claro. puedes ir dando, digamos, más elementos y cuanto más abierta tenga la cabeza alguien, pues más cosas puede ir captando, ¿no? Pero Mm, vamos, en todo caso, de lo que has dicho antes, yo no diría que el trabajo del principio fuera nihilista, nunca ha sido nihilista, yo soy muy constructivo y casi más moralista que otra cosa. Lo que pasa que hace 20 años estábamos en otro punto, que era del cual se podía, digamos, deducir este en el que estamos ahora, ¿vale? Yo en parte hablaba de eso, pero digamos era un momento en el que simplemente hablar de capitalismo, por ejemplo, sonaba casi algo vintage, un poco, ay, qué tierno, uy, qué desfasado hablando de capitalismo. Claro, 20 años más tarde hablamos de capitalismo y todo el mundo sabe muy bien de qué estamos hablando, ¿sabes? Entonces, te quiero decir, y también digamos, en una época como la actual, en el que ya, digamos, todo se ha quitado la máscara y vivimos en una realidad cada vez más grotesca, obscena, irracional, enloquecida, mm. digamos que ahora ya, pues la sátira, que era lo que yo practicaba a lo mejor hace 20 años, empieza a ser un poco redundante. Es realismo puro ya, sí, sí, Claro, es tal es cual. costumbrismo. O sea, si tú Eso tienes a es. un presidente que es Donald Trump, ya no hay parodia. O sea, puedes simplemente sacar fotos de Donald Trump haciendo lo que ya hace Donald Trump y ya está la parodia hecha. Entonces, yo creo que es un momento en el que lo que necesitamos urgentemente, frente además a la avalancha de relatos, por ejemplo, que todo el mundo está todas las noches como yonkis ahí chupando de las plataformas los relatos estos, las series, la no sé qué, y todas están en una misma dirección, que es básicamente decirte, esto es lo que hay, tira para adelante y ya está. Y lo más probable es que todo vaya peor, ¿no? Venga, vete Black Mirror o vete la Apocalipsis Zombie 28 o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese contexto, justamente creo ya es una cuestión de emergencia. O sea, a día de hoy, y yo apelo a la responsabilidad de los creadores, porque yo diría que siempre pongo la imagen esta como de, que también la decía Greta Thunberg, la luchadora así Activista, del cambio sí, climático, ¿no? sí. Que ella habla de estar nuestra casa está en llamas, ¿no? Yo siempre me lo he imaginado más como nuestra casa está derrumbándose, están cayendo los cascotes, ¿no? O sea, las grietas cada vez son más grandes. Entonces, en una situación así, ¿qué tipo de debate estético o propuesta estética necesitamos? Ponernos a hablar sobre qué quedaría mejor en el pollete de la chimenea si un jarrón Ming o una hornacina no sé qué, o sea, digo, como metáfora de debate estético o decir, oye, ¿qué tal si pensamos en alguna manera de apuntalar aquí los muros, el tejado? Y a lo mejor cuando ya tengamos esto apuntalado, que no se nos va a caer encima dentro de 2 minutos, pues entonces ahora si queréis nos podemos hablar de qué color ponemos las baldosas del baño, ¿no? Entonces, ahora mismo, digamos, estamos en una urgencia como no ha habido en la historia de la humanidad. Entonces, o aprendemos a usar las herramientas que tenemos, entre ellas la herramienta de la imaginación y la creatividad, que es probablemente nuestra herramienta más poderosa, o la usamos para que nos sirva, que sea operativa, o si la seguimos usando como una especie de adorno estetizante al margen, digamos, de nuestra vida y de nuestras necesidades, pues corremos el riesgo de perder y colapsar y desaparecer como especie humana en la intrascendencia del espacio-tiempo. Entonces, bueno, creo que es un debate muy urgente a tener por toda la gente que amamos, que creo que deberíamos ser toda la especie realmente, que amamos la creatividad, ¿no? La imaginación, la vida en En definitiva, general. ¿no? Sí, sí. Me viene mucho a la cabeza Guy Debord con la sociedad del espectáculo, ¿no? Es como que a veces parece que estamos todos en un punto en el que estamos asistiendo a nuestra debacle, al fin de la humanidad, y es como dándole likes ahí al botoncito, ¿no? De hostia, guau, qué fuerte. Voy a compartir este vídeo que me ha tocado el corazoncito y tal. Pero realmente es como, es lo que tú dices. Yo tengo esta sensación a veces de que
la casa está en llamas, como decía Greta Thunberg, y estamos viéndolo así, ¿no? Como en directo y como, wow, tío, mira, nos vamos a morir, qué interesante, ¿no? Pero nadie mueve un dedo. Y mientras tanto, pues eso, hablando de que si el arte, el amparte, que si el arte abstracto, el figurativo, que si... Y dices, bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que importa. A ver, en el mundo del arte, ¿hay algo que se pueda hacer para evitar o para concienciar acerca de lo que está pasando? ¿Qué podemos hacer? Por eso es una de las razones también por las que te estoy entrevistando, porque me parece que dentro del sector que has elegido para expresarte, que es el cómic, otra persona podría haberse dedicado a hacer cualquier otra historia, pero tú has elegido un poco el poner conciencia a través del humor de la situación en la que estamos y lo grotesco que es todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, a mí me parece súper interesante que haya personas como tú, que no se queden simplemente contemplando y que digan, oye, vamos a ponernos manos a la obra. Yo no sé tú, por ejemplo, respecto al mundo del arte, volviendo un poco a lo del arte, si tienes esta sensación un poco a veces como de que la gente está mirándose un poco demasiado al ombligo, ¿no? Bueno, No sé. sí, sí, absolutamente. Pero bueno, creo que tiene que ver. Y a ver, cuando hablamos del mundo del arte, tú fíjate, porque es curioso, o sea, Sí. estamos hablando del mundo heredero de las artes plásticas en la tradición occidental. Eso sería el mundo del arte. Ojo, que Totalmente se de está acuerdo. quedando fuera Sí, sí. la literatura, el teatro, el cómic, el cine, o sea, eso es lo que se llama el mundo del arte, que ya es paradójico, porque, quiero decir, arte es todo lo demás, o sea, pero bueno, Mm. podríamos decir las artes. Yo creo que el mundo de las artes plásticas, probablemente de todos esos caminos, es el que más difícil lo tiene para lograr nada, simplemente por el sencillo motivo que hablábamos al principio, de que hay muy escasa comunicación. O sea, que la gente no va a las galerías ni a los museos. ¿Quién va a las galerías y a los museos? Van los estudiantes de Bellas Artes. Es como, ¿quién va a los congresos de odontología? Pues los odontólogos. Claro, los odontólogos en principio curan los dientes y está muy bien, pero es que los artistas supuestamente están indicando un camino de trascendencia estética o de ensanchando supuestamente, ¿no? Como decía Rimbaud, son los que van fijando los límites de lo sensible, cómo se van ensanchando los límites de lo sensible en cada época humana, ¿vale? Entonces, yo no veo que eso esté pasando en el mundo del arte plástico, o sea, el mundo del arte plástico está digamos, encerrado en un solipsismo, mirándose a sí mismo sin tener en cuenta ya ni para qué servía aquello de inventarse cosas, o sea, está más engarzado en un sistema, en un encadenamiento, ¿no?, económico de generar ahí unos movimientos de dinero y tal, y de mantener un circo, digamos, o mantener un circuito a nivel mundial. Eso lo decía, ¿cómo se llamaba este escritor? Tom Wolfe, ¿no? Decía que el mundo del arte básicamente lo manejaban unas 10.000 personas en el mundo, que eran la peña de las grandes instituciones artísticas, las grandes galerías, los ministerios. O sea, ¿qué tiene eso que ver con las necesidades espirituales, estéticas, de trascendencia de una especie compuesta por más de 7.000 millones de personas? ¿Qué tiene que ver 10.000 personas en traje y corbata gestionando unas... ¿Sabes? Es que se ha perdido. Entonces, digamos, un poco el mundo del arte plástico, ese que llamamos arte con mayúscula, está demasiado lejano a la sociedad. Por eso, pero sin embargo hay atajos. O sea, cuando tú haces un fanzine o haces un graffiti o haces cosas, digamos, a otro nivel, no en galerías ni en grandes instituciones, sino en una casa ocupa, en un centro cultural, en no sé qué, eso sí está vivo y eso sí comunica, eso sí permea. Entonces, tiene que ver más con un contexto, ¿no? O sea, en el caso del arte plástico. Y en el caso de lo demás, yo diría que es, básicamente, es decir, ¿qué quiero hacer con el esfuerzo de mi imaginación? ¿Quiero entretener a la peña y forrarme? Esa es una opción. Pues entonces montate una serie de zombies y véndesela a Netflix. No sé, quiero contar algo realmente que me preocupa y quiero que sea honesto y tal. Bueno, pues entonces pregúntate a ti qué es lo que te preocupa, qué debiera de preocuparnos, ¿sabes? Si yo entiendo que a la persona que dice, mira, es que a mí solo me preocupan los dramas íntimos
de gente que le ha dejado su novia o su novio y no sé qué, y no quiero hablar de la sociedad, ni me importa un pimiento la política. Bueno, pues ya está, sé honesto, pero eso es si lo tienes muy claro, pero si no lo tienes claro, di qué es lo que necesitamos ahora, dónde estamos como sociedad, y a lo mejor ya cobras conciencia del momento tan crítico en el que estamos, y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesito yo? ¿Qué me gustaría? A mí me gustaría por las noches, por ejemplo, en lugar de lanzarme a ver cualquier cosa por menos entretenimiento, con esto que decías tú de Debord, ¿no? Del espectáculo, porque él decía justamente, ¿no? O sea, el espectador nunca hace nada, porque siempre está esperando a ver qué es lo que pasa, ¿no? En la pantalla, ¿no? Es justo el perfil de la inacción, ¿no? Entonces, quizá, y si además lo que estamos es atiborrándonos a relatos que lo que nos dicen es no hay nada que hacer, vamos a morir todos, entretente este rato porque dentro de un rato morimos todos y esto es lo que hay. Y como dice Frederick Jameson, ¿no? Somos capaces antes de imaginar el fin del mundo antes que el fin del capitalismo. Curioso. Llevamos 200 años de capitalismo y 200.000 años como especie sin capitalismo. Sin embargo, parece que después de 2 siglos no somos capaces de imaginarnos otra manera de vivir como seres humanos que no sea esta. Bueno, y esto se debe a toda una serie. Sí sé que hablaba sobre este tema también, sobre el tema de cómo ha cambiado el discurso desde los años 70 a ahora, respecto a la concepción que hay del capitalismo. Hay una cosa de lo que estabas comentando ahora con la que yo discrepo. Yo sí que creo que realmente el arte sí que puede ser germen para generar... Bueno, a ver, las artes visuales, las artes plásticas. Tienes razón que cuando hablo de artes, ¿sabes qué pasa? Que normalmente me muevo en un entorno donde, como todos artistas visuales o plásticos, hablamos de arte con una soltura, pero tienes razón, habría que especificar artes visuales. Porque el cómic es un arte, igual que la danza, el teatro, sí lo sé. Exactamente. Pero bueno, démonos un margen ahora por si acaso tengo algún lapsus. El arte contemporáneo, visual o plástico, sí que tiene margen a la hora de poder afectar y poder de algún modo influir en lo que es la sociedad. Y creo que, por ejemplo, una buena muestra de ello es precisamente el situacionismo. O sea, el situacionismo bebía del surrealismo y del dada, y en cierto modo fue el germen del mayo del 68. Y el mayo del 68 provocó una revolución a nivel internacional, ¿no? Quiero decir, respecto a cómo se concibió la guerra, cómo se concibió las relaciones a nivel de género, o sea, hay un montón de cosas que cambiaron a raíz del mayo del 68. No digo que todo fuera causa del mayo del 68, ni que el mayo del 68 bebiera única y exclusivamente del situacionismo. Pero sí que es cierto que estaban ahí y que de algún modo influenciaron a todo lo que pasó, ¿no? Fíjate que has mencionado la línea, digamos, artística de la vanguardia del siglo XX con la que yo siempre me he sentido más identificado y la más combativa, que es la que va del dadaísmo, surrealismo, situacionismo, fluxus, etcétera, ¿no? Eso es. Vale, pero fíjate que es justo la línea más antisistema, podríamos decir, y la que más se ha resistido a ser cosificada dentro de la mercancía. Piensa incluso que uno de sus actos fundacionales, que es el urinario de Duchamp, no deja de ser una broma que gasta Duchamp, que era un tipo brillante, intuitivo, de las personas más inteligentes del siglo XX, como dijo André Breton, y él ya, de algún modo, en ese gesto estaba diciendo, yo como artista digo que esto es arte y esto es arte, y a la vez esto es ridículo. Eso es lo que yo entiendo que estaba haciendo Duchamp. Y sobre esa falsa premisa se ha asentado todo el edificio del arte conceptual, ¿no? Es curioso porque se le ha querido dar trascendencia utilizando como pilar de base algo que era en sí mismo una broma, un acto satírico. Vale, eso digo, es interesante, pero luego, volviendo al tema de esa línea que a mí me interesa mucho, de dadaísmo, surrealismo, situacionismo, fluxus, fíjate que justo fluxus acaba disolviéndose, o sea, digamos, se divide entre aquellos miembros que deciden, bueno, me voy a integrar en el mundo del arte, ¿vale? tipo Yoko Ono, por ejemplo, ¿vale? Sí. Me voy a integrar, voy a ir a galerías,
voy a permitir que objetos de performance mías se metan en una vitrina y se empiece a especular con ellos, no sé qué. Y luego otra parte, otro grupo que dice, no, el objetivo, digamos, de la vanguardia en el siglo XX ha sido diluir el arte en la vida. Entonces, para eso no podemos, digamos, quedarnos dentro del circuito del mundo del arte que está fuera de la vida, está inserto dentro de los ciclos económicos, pero no de la vida, ¿no? Entonces, ahí hay un cisma, ¿vale? Y justo yo siempre he sentido mucha admiración por los situacionistas y por aquellos miembros, digamos, de la vanguardia que fueron coherentes con su propuesta última, ¿no? Entonces, digamos que sí, que yo efectivamente creo que que todavía hay un margen de actuación dentro de ese lugar, o sea, de esa gente que recoge todo ese aprendizaje y esa sensibilidad de la vanguardia, pero que dice, pero esto es para volcarlo a la vida, no para volcarlo a las instituciones culturales y para meterme, digamos, y buscarme un hueco dentro del chiringuito, ¿no? Entonces, si quieres hueco dentro del chiringuito, está guay, lo entiendo, te está buscando la vida, pero es complicado que eso llegue a la gente. Si con esas mismas herramientas expresivas te sales un poco del chiringuito y te fundes con la vida, entonces ahí es donde creo que estás aportando y además haciendo arte. Esa es un poco la idea con este canal también, a ver si tengo suerte y consigo. Pero hay varias cosas que me llaman mucho la atención de respecto a Duchamp. Todo el mundo habla siempre del urinario, ¿no? Como si fuera la primera obra conceptual. Y eso es falso. O sea, antes del urinario, Duchamp había hecho ya 2 piezas, que eran, no sé si era El botellero y otra que no me acuerdo ahora cuál era. Hace poco hice una entrevista a un experto en Duchamp, Joan Casellas, que te la recomiendo, que está súper bien. Y me corrigió eso, porque yo le hablaba del urinario y me dijo, sí, pero ten en cuenta que el urinario no fue la primera obra conceptual y fue como... No, lo que pasa es que el urinario es la que, digamos, la que tuvo pega más eco fuerte, mediático. porque yo no sé si esas dos ready-mades anteriores son en Francia, pero es justo el urinario, según él llega a Estados Unidos y es en una exposición en la Sí, lo que sé. se está diciendo, este es el nuevo arte, y entonces él dice, sí, pues toma, un urinario, ¿sabes? De hecho, está discutido si la autoría del urinario fue de Duchamp o fue de Elsa von Freytag, que era la baronesa Dada, que es... Sí, sí. Bueno, no sé. Según este experto dice que fue como en una reunión de estas que se reunían y que fue como, venga, vamos a trolear un poco al concurso este y Fue una broma. O sea, pero ¿qué te sí. quiere decir? Que sobre esa broma se ha Sí, edificado fue el como arte una broma, pero ya te digo, antes había habido otras obras conceptuales de Duchamp que yo me quedé como pero sorprendido también, porque pensé que a raíz de la broma se había sí, ido generando lo que luego posteriormente se dio a conocer como arte conceptual. Pero ya antes existían piezas. sí, Entonces, sí. Pero lo curioso de Duchamp es que es un personaje muy guay, porque, sí, a mí bueno, también me muy encanta. interesante, pero te quiero decir que él empieza, sus primeras obras son bastante bromas, aunque las va entreverando, digamos, de su propia simbología y tal, pero luego justamente las últimas 2 obras que hace, que son El Gran Vidrio, bueno, por lo menos sus 2 últimas obras, y El État donné, que es una instalación, que es también la primera instalación de la historia del arte, Sí. de repente tienen un espíritu de trascendencia, de belleza y de incluso de adelantarse. O sea, es la primera instalación del arte, la hace también Marcel Duchamp. O sea, es como si él dice, vale, que esto va de que vamos a romper la tal. Bueno, pues yo ya veo que poner cualquier cosa es uno de los límites y luego montar una especie de escenografía ultra tal es otro de los tal. El tío lo anticipa, luego es un perezoso, trabaja muy poco, pero es como que va a la inversa un poco del mundo del arte. O sea, empieza como una broma y luego acaba en serio o algo así. Sí, exacto. Y el mundo del arte empezó tomándose muy en serio y ahora cada vez más parece una broma. Es decir, que hay eso es en Arco, pues el Franco metido en un frigorífico, el Papa aplastado por un Sí, esa de meteorito, ¿no? Eugenio Merino y la otra de Catalán, la del Papa ahí con el meteorito encima. Claro, que son chistes del jueves, vamos. Sí, lo que pasa es que es lo que te digo, si tú miras la trayectoria de Catalán o miras la trayectoria de Eugenio Merino, que por cierto, y le he invitado también a entrevistarlo, vamos a ver si algún día ya tenemos la suerte de poder contar con él, ves que realmente hay un código, o sea, hay un lenguaje y claro, si tú solamente ves a Franco ahí congelado y tal, te da la sensación de como de que es una broma, pero si ves todo
su cuerpo a la hora de expresarse, o sea, el tipo de obras que va haciendo, vas viendo que realmente hay una coherencia. Quiero decir, no es la primera vez que él trabaja con un personaje de este estilo y lo coloca en una situación como esta, ¿no? Sino que No, no, siempre va trabajando, yo qué sé, con todo tipo de villanos, ¿no? Con si Donald lo que Trump, si lo que me llama la atención es que lo que está haciendo esta gente, que me parece guay, pero realmente su lugar natural sería las páginas de El Jueves o de un semanario satírico, porque están haciendo, o sea, es como si yo cojo chistes míos y los hago en grande ahí y hago una instalación de arte. Yo, Que yo mira, diría, bueno, podría ser, pero ¿para qué? Si en realidad si lo que quiero es comunicar esta idea, ¿no? De que poner en tela de juicio, pues eso, Franco dentro de un tal, pues es mucho más barato y sencillo hacer un chiste, le llega a mucha más gente, no alimento el mercado del arte, pero bueno, que yo lo entiendo, que cada uno se va entiendo lo que buscando la dices, vida. entiendo lo que dices y te voy a decir una cosa, y es que yo estoy seguro de que muchas personas que hacemos arte, digamos, más político, todos tus trabajos son fuente de inspiración continua. A mí al menos me inspira un montón, ¿sabes? Muchas de las ideas que tienes me parecen súper frescas, ¿sabes? Y con un poco, ¿sabes? Ese punto cachondo, pero a la vez con humor. Y mucho de lo que ves a nivel de obras de arte es que es verdad, o sea, son puestas en escena de muchas de tus viñetas. Totalmente, Pero por totalmente. eso que yo creo que también nos hacemos un flaco favor cuando lo compartimentamos todo tanto. O sea, yo recibo estímulos y estoy abierto a todos. Quiero decir, desde bajar a la frutería y estar hablando con las vecinas o lo que sea, y eso es la realidad que va a tal, pero luego lo mismo me da que sea un libro, una obra de teatro, una conversación que veo en internet, una exposición en un museo, o sea que todo no... Claro, yo nunca me he movido nunca me he encasillado, a mí me gusta mucho la música, entonces para mí la música es súper guay, la Para mí escritura, me también. gusta escribir. Sí, sí. ¿Cómo? No, que para mí también. Claro, pero Sí, te quiero sí. decir que en lugar de, o sea, que parece que si yo me muevo en el mundo del arte, digamos, de las artes plásticas, pues mi principal interés son las artes plásticas. Ahí yo creo que o sea, yo soy dibujante de cómic, pero conozco gente de todo pelaje y mi interés está porque veo que todos son frutos de la imaginación, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es las ideas y el ensanchar los límites un poco de lo sensible. Y en ese sentido, lo mismo me da que sea danza, música, performance, lo que sea, mientras sea honesto y tenga esa, digamos, verdad propia, ¿no? de cada obra cuando consigue llegar a algún sitio, ¿no? Y si no, bueno, siempre va a ser una muestra hecha por alguien con todo su corazoncito y su creatividad. Y creo que, o sea, yo doy talleres para niños y muchas veces ves cosas de niños que es que flipas, que creo que alguna vez te he oído también a ti como Sí, que te gusta mucho me el... encanta, sí, sí. ¿no? Claro, y a mí también, y esa frescura, o sea, que es que ni siquiera tenemos que ceñirnos a los adultos y a los que se llaman artistas, sino que eso está ahí, son como las ideas y la sensibilidad están en todos lados, ¿no? Y en eso creo que yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de estar abiertos todo el día a todo. Me pasa muy parecido, ¿eh? A lo que dices. O sea, ahora mismo estoy hablando contigo, aquí tengo un bansuri, tengo arpas de boca de Vietnam, el ukelele lo tengo aquí al lado, el didgeridoo lo tengo aquí. O sea, para mí la Bueno, música es... o sea, a mí me pasa, por ejemplo, que con música yo realmente tengo la sensación de que tú puedes transformar la energía, ¿sabes? Es como tú estás en un sitio con 50 personas y según lo que toques, puedes hacer que la gente se ponga en modo romántico, en modo alegre, que se empiecen a sentir mucha rabia, que... Es decir, la música llega a un punto a veces a nivel emocional y a nivel sensitivo súper directo y muy sutil, ¿sabes? El arte también tiene otro punto que a mí me encanta, pero a mí me cuesta más llorar viendo un cuadro, por ejemplo, quizá, que viendo una película y ya incluso que a veces escuchar según qué músicas. Me pero pasa un poco eso, eso. pero eso es porque funcionan como en diferentes registros. O sea, el arte visual tiene un contrapeso, digamos, conceptual, no ya solo el arte conceptual, sino para entender las meninas, o por lo menos para extraer todo lo que hay ahí,
pues necesitas toda una serie de informaciones, si no, a lo mejor lo que ves es una imagen ahí que no se la pones a una tribu indígena de la Amazonia y no, es que no saben ni cómo decodificar eso. O sea Exacto. pero Ese en ejemplo lo cambio puse yo también en un vídeo. Que Claro, si les claro, dieras un cuadro de las meninas a una tribu allí, lo usarían para de techo. O yo qué sé, o para exactamente. taparse. Pero en Mm, cambio la música sí, también, que también comparte códigos culturales, pero es que si uno lo piensa y te das cuenta de que llevamos, probablemente el Homo sapiens lleva más de 100.000 años haciendo música con escalas pentatónicas, o sea, porque se han encontrado flautas en cuevas de hace 40.000 años con la afinación pentatónica, es decir, que es una de las escalas más usadas en todo el folclore mm, por todo el mundo, o sea, que es más, la música tiene una cosa que es única dentro del arte, es que la música, podríamos decir que en la música está el origen del ser humano, porque, y esto son teorías que se están, digamos, desarrollando a día de hoy, pero cada vez cobrando más fuerza porque son bastante de cajón, que es, se está especulando con que la música sea el origen del lenguaje. Cuando los homínidos empiezan a articular melodías cada vez más sofisticadas y cargadas de significado, eso es lo que con el paso de miles de años mm. va codificándose en línea, que de hecho fíjate que cuando hablamos también estamos haciendo melodías, ¿vale? O sea, Totalmente, sí, el sí. lenguaje es una melodía permanente, ¿no? Entonces, lo más probable es que los monos empezaran primero comunicándose por melodías. Y las melodías fueran las que tuvieran sentido y fueran cargándose, digamos, de fonemas que poco a poco se fueron asentando y fueron los que fueron, digamos, recogiendo el significado, pero a la vez acompañados de la melodía. Entonces, por eso la música tiene un nivel de profundidad en nuestras emociones y en nuestra psique Mm. que no hay ninguna otra expresión artística que pueda estar a la altura, ¿no? Podríamos decir que primero sería la música y muy Y luego el seguido sería lenguaje. la danza y ya en el último pues probablemente entraría la poesía, que es la palabra unida a la música, ¿no? Cuando ya las palabras empezaban a surgir, ¿no? Son como las tres formas de arte más profundas y la música claramente, por eso dices, nos conmueve a un punto que es Mm. o sea, que no es inexplicable, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Sabes? Me llama mucho la atención que esté como aceptado que un artista pueda trabajar, o sea, artista visual, pueda trabajar en diferentes disciplinas, o sea, es decir, yo puedo dibujar, puedo pintar, puedo hacer escultura, puedo hacer performance e instalaciones, pero el cómic, hay pocos artistas que Sí, aborden, por ejemplo, el cómic. Entonces, no entiendo muy bien el por qué. Y luego hay otra cosa que me parece muy interesante y es el cómo empezaste tú a meterte en el cómic. Porque por lo que yo he entendido, en parte ya has explicado un poco que hiciste Bellas Artes, ¿no? uh-huh. He visto en varias entrevistas que comentabas que ibas con un amigo, que ibais al rastro, que Sí, pillabais ahí revistas y empezabais ahí no sí, sé si hacíais collage o directamente tal, ¿no? todo, todo. ¿En qué punto, o sea, sé también que empezaste a editar como una revista, fanzine, no sé exactamente cómo la definirías, que era dinero que tú vendías, ¿no? Y ibas ahí con tu mochila y la ibas vendiendo a la gente y tal. ¿Cómo, cómo diste ese salto a querer montar esa revista, ese fanzine? ¿Era una revista solo con obras tuyas o era con este amigo? ¿Cómo fue Pues eso? ¿Y mira, cómo de ahí diste el salto luego a El Jueves, yo que sé, a un montón de revistas súper uh-huh. importantes, ¿no? Que te han empezado a editar. Pues todo ha sido un poco fruto de la casualidad, vamos, que no había ninguna intención, ¿eh? En el proceso, pero es verdad que con amigos que todavía conservo y tal, que somos muy buenos amigos, pues nos encantaba, por ejemplo, el tema pues, de editar, de como esa cosa que, bueno, pues podría ser un fanzine porque no podíamos hacer una revista, que de hecho cuando luego conseguimos una ayuda y tal, pues tratamos de hacer una revista bien porque nos gustaba, había algunos que eran diseñadores, otros pues nos Mm, gustaba más escribir o hacer collages, etcétera. Y de hecho hicimos algunas cosas juntos y luego lo que pasó es que hubo un momento que a lo mejor por lo que sea, por cosas de la vida, pues ellos no enganchaban o estaban haciendo curros o estaban en otra cosa y entonces me vi yo juntando material y saqué primero una cosa que se llamaba Propuestas para no hacer, que era como un pequeño librito
haciendo una apología de la inacción y de la pereza y tal. Y luego de ahí iba haciendo dibujos y un día un amigo me dijo, oye, y con todos estos dibujos, ¿por qué no los publicas o algo? Que yo los dibujaba además en un cuaderno con rayas, o sea, ni siquiera tenía intención de publicarlos. Y estos son los dibujos del dinero. Y entonces, que era un trabajo que yo hacía casi para como una especie de ajuste de cuentas personal con la realidad, ¿sabes? De todas las cosas que me parecían muy perturbadoras, incomprensibles, pues mi manera de neutralizarlas era mediante el humor, ¿no? Pero y entonces lo junté y me pareció que era gracioso llamarle dinero, a poner en cuestión el dinero en un momento como aquel que era el del principio del año 2000, en el que estábamos aquí en plena burbuja inmobiliaria y todo, venga, a crecer, a crecer. Bueno, era un poco ir a contracorriente, pero y lo publiqué así como no sé, como un juego. Y luego lo que pasa es que eso llamó la atención de alguna gente. Justamente, fíjate, yo había hecho otras cosas, pero más dentro de lo artístico, ¿vale? Como más con una pretensión más del arte contemporáneo. Y de repente es cuando hago algo que es ya como humor satírico y punto, es cuando de repente hay un interés que acaba permitiéndome ganarme la vida de esto. Es decir, y me llaman de periódicos y de revistas y tal. Y bueno, pues ya a raíz de ahí empiezo. Bueno, pues para mí era un poco una suerte poder seguir haciendo el trabajo que yo quería y poder vivir de ello. Joder, la verdad es que están tan chulos, me gusta mucho, mucho tu trabajo, la verdad. Bueno, yo sé que a ti también te pasa, me parece, por lo que he visto también en otros sitios, que también te gusta mucho Robert Crumb, ¿no? Sí, sí, ¿Qué es lo que más te llama la atención de Robert Crumb? Bueno, a ver, yo creo que Robert Crumb es como un pionero, es un personaje que tiene una sensibilidad además que se anticipa, de algún modo tiene algo que ver con nuestro tiempo, o sea, es un tío, un inadaptado, ¿vale? Que en el momento este de los 60, quizá por ser un inadaptado, es bastante más audaz en su pensamiento que, digamos, que los exitosos que están a su alrededor, que lo que se dedican es a vivir el verano del amor, a hartarse ahí a drogarse, a follar, a no sé qué, no sé cuánto, que él también lo acaba haciendo con el tiempo, ¿no? Pero el haber sido un outsider le da como una visión muy lúcida, ¿vale? Porque aparte era una familia eran muy brillantes, eran 3 hermanos. Hay un documental muy conocido Sí, lo he de visto, Rick me Rubin encanta. Es que yo soy un súper fan de Robert Crumb. Sí, sí. Claro, claro. Y bueno, y el tío, digamos que aparte es precursor, por ejemplo, en el cómic autorreferencial, o sea, es prácticamente de los primeros en abordar en el campo del cómic, que siempre había sido un campo medio asociado, muy asociado al entretenimiento, porque es el primer gran entretenimiento de masas, el cómic. Y muy asociado a los niños y a un humor como más blanco, más para todos los públicos. Ese es el germen del cómic. Y de repente, pues Robert Crumb le introduce un pozo de adultez y de contracultura y tal que, bueno, Tiene que un poco marca... un ¿Cómo? pozo de adultez que hoy día pocos autores se atreverían Sí, sí, a sí. incluir, ¿eh? O sea, Pero, yo me acuerdo de algunas viñetas de la típica familia también así, con esta estética un poco así, rollo finales de los 50, 60 también, que acaban sí, sí, liándose el padre, sí, sí, enseñándoles sí. todo sobre... Es demencial, sí, sí, pero ¿Sabes o cuál sea, digo, eso no? también te habla, es que también te habla del mundo en el que estamos, ¿no? Que nos creemos el mundo de la libertad. O sea, realmente en los años 60 los niveles el horizonte estético era mucho más grande y el nivel de libertad discursiva y de atrevimiento de la propuesta era 1000 veces más. O sea, ahora estamos en una atrofia cultural Total, ¿eh? increíble. Estamos en un momento de una gran producción, porque estamos en un modelo capitalista y entonces se produce de todo, ¿no? Pero es como lo que se produce en China. Sí, producimos muchos martillos, lo que pasa es que el 90% de ellos no sirven para clavar un clavo, porque no son martillos de verdad, parecen martillos, pero al segundo golpe se te sale la parte de arriba y ya no es... Entonces, un poco a la cultura le pasa lo parecido con esto. O sea, parece cultura, pero le das 2 golpes y ya no, ¿sabes? Es Y como ya la no música chuta. actual, ¿sabes? Sí, parece música, pero claro, no tiene ninguna trascendencia, no tiene ningún vuelo, ¿no? Y en eso también Robert Crumb
fue, digamos, un precursor en darse cuenta de que algo estábamos dejando detrás muy importante que tiene que ver con lo que hemos sido la humanidad a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Y algo se estaba quedando detrás y él, cuando él habla de la música antigua, de esta música que él es muy amante y tal, él habla también de ese cierto candor humano que había todavía en el arte popular antes, digamos, de la cultura de masas, ¿no? A mí me pasa un poco como él, a nivel musical también. Me gusta más mucha música antigua y me gusta música tocada, ¿sabes? Donde hay una guitarra, donde hay Donde hay un un ser humano, ukelele, ¿no? donde... Por ejemplo, ¿El qué? donde ¿El hay un ser qué? humano, ¿no? Sí, donde hay seres humanos, sí. A ver, que yo de repente puedo escuchar a Avicii, por ejemplo. ¿Sabes? Avicii, no sé si lo conoces, pero que es también música más de masas, música producida probablemente simplemente con un teclado, con un Mac y pim pam. Pero por lo general la música que me atrae más es la que tiene el factor humano. Eso es algo que siempre me ha pasado. Y a nivel, o sea, después de toda esta trayectoria que te has ido metiendo en el mundo del cómic y tal, ¿has notado cambios en ti? O sea, quiero decir, ha habido una evolución. Ahora te voy a hacer un poco más rollo terapia, ¿vale? Psicoterapia. O sea, digamos que cuando empezaste quizá tenías un punto más crítico. Ahora cuando estás creando, ¿tienes en cuenta el factor comercial? ¿No lo tienes en cuenta? Nunca, No sé. nunca lo he tenido en cuenta eso. Realmente no. Bueno, y también es una fortuna, yo que sé, que más o menos me he podido ir ganando la vida y cuando no ha sido por una cosa, ha sido por otra. O sea, no sé, a lo mejor si estuviera, ¿sabes?, tirado en la calle, no sé, vería, pero desde luego es algo que no. O sea, que para mí parte del placer es hacerlo. O sea, si yo tengo que dibujar como un mercenario, a lo mejor prefiero ser ferretero o fontanero, francamente, y seguir dibujando por placer. O sea, no, aunque de hecho, y es inevitable cuando tú te profesionalizas, como yo he hecho, pues por ejemplo, cuando publiqué en El Jueves, tal, a mí me pasó, yo estuve como 7 años publicando en El Jueves, hasta que un día dije, estoy agotándome, o sea, está muy bien, me cae guay, o sea, está muy bien El Jueves, les agradezco mucho tal, pero veo que estoy llegando a un punto en el que me empiezo a repetir o yo empiezo a dejar de estar motivado y fue una opción pues dejar de colaborar en aquella época y bueno, Bueno, pero también hubo muchos cambios editoriales en el jueves. No sé si sí, a ti hombre, te... lo que pasa es que yo me fui antes, digamos, de Vale. cuando se fueron todos mis compañeros, que fue con una portada de estas del Rey y tal, Sí, y hubo ahí montaron bastante... Orgullo y Satisfacción, y entonces yo ahí volví a trabajar con mis compañeros en Orgullo y Satisfacción, pero como ese proyecto tampoco, al cabo de unos años, pues ya no era viable, pues nada, ahí se quedó y yo no he vuelto. Fíjate que también es la vida, o sea, pues si a mí no me llaman para hacer humor gráfico, yo ahora es verdad que ya no siento, por lo que hemos hablado antes, de que como la realidad se ha convertido en un chiste y en una parodia, y además, efectivamente, yo he ido, no sé si por la edad o también por cómo va cambiando el mundo, ¿no? Por cosas que he ido aprendiendo, pero yo, por ejemplo, me he ido acercando mucho a lugares como, bueno, pues dentro del activismo, pero al ecologismo. Yo trabajo en Ecologistas en Acción, en la editorial de ahí, y de algún modo yo a raíz de leer mucho y tal, también he ido cobrando conciencia de que lo que por lo menos yo sentía que necesitaba, y creo que todos, es esto que hemos comentado antes, ¿no? Que es, ya sabemos que todo está fatal, ya sabemos, ya estamos programados, porque nos han programado con el nihilismo este de la autodestrucción. Ahora, ¿cómo podemos salir de este paradigma? ¿Vale? Y eso es lo que me interesa. Yo, es verdad que ya la sátira, aunque yo la sigo practicando en mi día a día con mis amigos, el humor negro, no sé qué, porque eso es para mí es como el pan de todo día, el pan nuestro de cada día, pero a la hora de trabajar, de algún modo siento que es más necesario, o lo será para mí, el tratar de vislumbrar, porque creo que eso es lo que ahora mismo te puede volar la cabeza. Ver un chiste de que Donald Trump es muy malo, o que los fascistas, Vox, no sé qué, que está muy bien y es muy necesario, pero ya es como llover sobre mojado. O sea, la gente que es fascista va a seguir así porque no le da más su cabeza. Y los que ya empezamos a intuir de qué va eso el fascismo, pues ya estamos teniendo 2 tazas todos los días. Entonces, yo justamente creo que ahora solo nos queda construir, y construir es desde la ilusión y desde la esperanza, y creyendo y vislumbrando alternativas.
sé que suena un poco como moñas, ¿sabes? Un poco como una cursilada, pero esto es como, vuelvo a esto, es que se te está cayendo la casa encima y es como si dice, oye, que tenemos que apuntalar y alguien te dice, jo, mira que eres moñas, vamos a quedarnos mejor aquí mirando esta telaraña de esta esquina, ¿sabes? Pues yo qué sé, yo prefiero ser moñas y salvarme y pensando en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, y etcétera, etcétera, que lo otro que es una postura estético nihilista, absurda, inhumana, llegaría a decir, que si vives así, casi mejor pégate un tiro ya, ¿sabes? La verdad es que tiene mucho mérito que seas capaz de profundizar y de entrar en esta transición, porque realmente yo creo que desde un punto de vista comercial, paradójicamente, es mucho más cómodo la posición del que está criticando que del Total. que aporta soluciones. Y eso pasa en el mundo del arte, pasa en artes visuales, pasa, o sea, quiero decir, en todos los sectores, el punto del mira qué mal lo hacen los políticos, mira qué mal no sé qué, las empresas, mira cómo está el mundo, tal. Y muchas veces a mí me traen ganas de preguntar, bueno, ¿y qué estás haciendo tú? O sea, ¿cuál es tu alternativa? Cuando hay personas que tienen un punto muy crítico, me parece interesante y a mí me encanta, por un lado. Me gusta también beber de eso, pero es como, bueno, vale, ¿y cuál es la solución? ¿Cómo te imaginas tú ese futuro? ¿Cómo puedes aportarte una visión constructiva a todo este caos, a todo este desastre, ¿no? Y Sí, el y que... sobre todo también, no, Mm, te diría que también hay una especie de maldición estética que padecemos a día de hoy, que es que parece que el arte verdadero es el que hurga ahí en la miseria humana, ¿no? Entonces, autores como Michel Houellebecq, ¿no? Que nos dicen muy bien, muy inteligentemente, qué asco de seres somos repugnantes, nos merecemos, o sea, yo qué sé, yo no veo, o sea, yo no creo eso. Yo creo que las personas en general tendemos a ser sensatas y a buscar cierta armonía y tampoco queremos problemas. O sea, mm. luego vivimos en una sociedad tan hostil en la que al final acabamos sacando lo peor de nosotros mismos. Eso es otro cantar. Pero justamente yo no lo elevaría a categoría, digamos, de naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. El hombre es un lobo para el hombre y eso es lo que somos, ¿no? Y a día de hoy parece que el autor maduro que profundiza realmente lo único que nos tiene que decir, no nos tiene que decir nada nuevo, solo nos tiene que decir que somos unas ratas miserables. Pues es que, primero, es falso. Y luego, es que aunque fuera verdadero, no me interesa. ¿Sabes lo que? O sea, Ya, es como, vale, ¿y qué hacemos con eso, claro, no? pero es que sobre todo es que es falso. Porque cuando yo salgo a la calle y hablo con mis vecinos y hablo con los amigos, es que no veo ratas apestosas, ¿sabes? Veo seres humanos, que somos gente frágil, que nos necesitamos los unos a los otros, que queremos vivir tranquilos. O sea, eso es la gran mayoría, ¿sabes? Que hay que recuperar también una idea de lo humano que no que se salga un poco de las garras de ese mito del hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Que hemos acabado interiorizando de manera muy tóxica. Mm. ¿Y tus futuros proyectos editoriales, cómo vas a enfocar este nuevo planteamiento? Bueno, yo llevo ya, desde mis últimos libros están muy en esa línea, vamos, ahora hice, yo qué sé, desde Memorias de la Tierra, que ya un poco era el libro que marcaba un poco el punto de inflexión, un poco, en el que había la sátira y cañera, pero a la vez ya había propuestas, ya había un rollo constructivo, muchas citas de autores, etcétera. Luego publiqué otro que se llama La gran aventura humana, una novela gráfica, Lo que me está pasando, que también a raíz del 15M, pues trataba, digamos, yo no digo que se acierte ni que es fácil acertar en dar con una, porque luego está la verdad intrínseca de lo artístico, es decir, que yo puedo hacer una obra súper bien intencionada, pero que me salga el tiro por la culata, y pues como un cantautor que te hace una canción con mucha buena intención sobre la libertad y no sé qué, pero la canción es un tostón infumable, ¿vale? Pues eso todos lo podemos hacer, y es verdad que cuando te adentras en territorios ignotos, como son estos, de tratar de hacer propuestas, pues es fácil que a veces pues no siempre te va a salir bien. La cosa es que si mucha gente lo hiciéramos, seguro que empezábamos a sacar obras que fueran al mismo tiempo propositivas y de gran calidad artística, ¿no? Mm. La verdad es que sí que es arriesgado, ¿eh? O sea, el cómo eres capaz de entrar en esa etapa sin caer en lo moñas que decías antes, ¿no? Cómo eres capaz de seguir atrayendo a la gente que sigue tu trayectoria y que te han visto como alguien como más crítico y entrar en una
en una parte, o sea, en una fase, perdón, más pro-constructiva y que la gente siga como, ostras, quiero ver qué es capaz de imaginar este hombre y qué propuestas hace. A mí, por ejemplo, cuando he visto cosas que van en esta línea, también me ha gustado mucho, ¿sabes? Bueno, O es sea, que y lo agradezco, porque me pasa un poco lo que tú dices, llega un punto en que estoy tan saturado de estos mensajes apocalípticos y que parece que no tenemos esperanza y tal, que encontrar un poco de optimismo de vez en cuando también se agradece, la verdad. Es que con el tiempo, no sé lo que pasará, pero dentro de unas décadas, esta época se recordará como una etapa muy, muy extraña y muy, muy inexplicable, o sea, como de todo el mundo paralizado, viendo el acantilado cada vez más cerca y todo el mundo ahí, cada uno en su pequeño micromundo de referencias, como de, no quiero mirar, no quiero mirar. Es muy loco, o sea, o sea, una sociedad entera desviando la mirada de su futuro inmediato, o sea, y de lo que somos, ¿sabes? Desviando la mirada de la reflexión, ¿no? En general. Y a eso tampoco, digamos, que contribuya mucho las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, los enganches, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que hay a día de hoy es una adicción de yonki, que ya la había previamente, el consumismo tiene mucho de adicción compulsiva, pero digamos que es que los móviles y internet y todas las redes sociales ya es que operan de manera adictiva porque están diseñadas Diseñadas así, para ¿no? ello. Claro, entonces es que tenemos ahí varios obstáculos importantes que salvar cada uno de nosotros. Me ha llamado mucho la atención el que me dijeras esto que no tienes móvil, o bueno, que tienes el móvil pero que no tienes redes sociales ni nada, ¿no? O Bueno, sea, yo que es que no he no tienes usado WhatsApp. móvil, no he tenido móvil nunca y, bueno, como tengo un hijo y estoy separado, pues bueno, pues con la madre de mi hijo y tal para coordinarnos y tal, pues al final tengo un móvil de estos antiguos, de los que tienen los abuelos, que no tiene internet, porque yo sé que eso es el demonio. O sea, no Tienes quiero toda la ni con razón. un palo. Es que a veces la sensación que uno tiene cuando mira alrededor es la de que estamos todos prisioneros ya, estamos todos ya zombificados. Mm, Y si te vas a un doctor para que te ayude a salir, el doctor va a ser parte de esa. O sea, él seguramente va a tener un móvil y va a estar conectado y va a estar. mm. Entonces es como, estamos todos tan sumergidos en este potaje, en este fangal, que no hay manera de ver, o sea, de encontrar gente que tenga luz o que tenga suficiente criterio como para que nos pueda ayudar a salir. Pero tú Yo piensas, tengo móvil, ¿eh? O sea, yo sí, estoy sí, metido sí. como el que más, pero soy No, consciente y es algo que me... pero el caso es que, si yo qué sé, si hay móvil tal, si por lo menos ser conscientes de dónde estamos. O sea, no, espera, te iba a decir una cosa eh, del móvil como adicción. Que yo siempre me hago la analogía, ¿no? Y figúrate una sociedad en la que todo el mundo estuviera metiéndose rayas de farlopa todo el rato. Los abuelos, los niños están viendo a los padres meterse lonchas desde primera hora de la mañana encima de la mesa, ¿vale? Los niños lo que quieren es, dame ya loncha a mí, yo también, no sé qué. En una sociedad así, claro, ¿quién va a estar interesado en señalar que tal vez la cocaína así a saco puede que sea un poco perjudicial para la salud, ¿no? Algo parecido sucede claro, si no hay alguien que está fuera de, por ejemplo, la adicción a los nuevos dispositivos, es muy difícil que nadie alerte, porque se normaliza, ¿sabes? Igual que el nazismo, durante el nazismo se normaliza ser inhumano, ¿vale? O durante los fascismos se normaliza y la gente lo normaliza. Pues cosas que en otro orden o en otro momento, pues la gente lo vería como aberrante. Pues ahora mismo tenemos normalizado porque como todo el mundo lo usa y además estamos esclavos, porque si alguien quiere dejarlo, dice, yo quiero dejarlo, yo voy a renunciar a esto. Pero claro, luego te va a dar la brasa tu familia, tu pareja, tus amigos, los del fubito del WhatsApp, los de los... O sea, entonces al final dices, o sea, ¿quiero pelearme con todo el mundo? No, pues entonces yo sigo con el móvil, ¿sabes? Es una trapa en el que estamos todos por Metidos todos. totalmente, ¿eh? Totalmente. Pero ¿Tú bueno, crees si por que... ejemplo somos conscientes y tratamos simplemente de ir controlando un poco esa adicción, como el que es adicto a las drogas o al tabaco y dice, bueno, me voy a fumar un pitillo al día. ¿Sabes? Yo qué sé, algo así, ¿no?
Ya, pero es Es difícil, difícil. ¿eh? Es muy difícil. Sí, Y sí, se lo te sé. van las horas ahí que no te das ni cuenta. ¿Tú tienes la sensación de que estamos realmente, o sea, de que somos libres, punto uno? Y segundo, ¿crees que habría alguna manera de poder generar una revolución? Teniendo en cuenta que todos estamos metidos en este mismo engranaje que Ujú. hemos mamado desde pequeños y que estamos tan manipulados. A ver, pues la primera pregunta es una pregunta muy profunda. Somos Mm, libres. Vamos, yo diría que la libertad es algo eh, un poco ajeno al ser humano, ¿vale? O sea, los seres humanos durante la mayor parte de nuestra historia hemos vivido en grupos de cazadores-recolectores de 150 personas en las que ni siquiera había una diferencia entre los demás y yo. O sea, en el que el uno y el todo estaba... Ya, si empezamos a hablar de eso, ya la idea de libertad, porque la idea de libertad nace en el momento en el que nace una conciencia de la individualidad, del yo. ¿vale? Pero es que la conciencia de la individualidad es muy reciente en la historia. O sea, probablemente los cazadores recolectores, y se puede ver en las pocas tribus que quedan así más o menos, o en lo que han estudiado los antropólogos, en general esa idea del individuo diferenciado del grupo es algo muy raro y muy reciente, con lo cual ya podríamos decir que antropológicamente quizá el ser humano eso de la libertad ni siquiera es que lo necesite. Ahora, una vez hemos llegado a una sociedad mmm, moderna, compleja, jerarquizada, etcétera, como las que tenemos desde el neolítico, pues la libertad, digamos, el reto de la libertad es un poco lo que planteaban los filósofos de la Ilustración, es decir, si ya hemos llegado aquí, a lo único que podemos, como no podemos volver a ser cazadores recolectores, a lo único que podemos aspirar es a ser ciudadanos libres de un Estado de derecho, ¿vale? Porque lo otro es ser esclavos de unas dictaduras religiosas o lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el reto que plantea la filosofía, el pensamiento, la Ilustración, ¿no? Que es un reto un poco es un premio de consolación, porque ya hemos visto que nos hemos dejado atrás, Mm. digamos, ese estado un poco más en equilibrio con el entorno. Entonces, claro, la única manera de emanciparnos es a través de esa idea un tanto estrambótica que es la libertad, pero que yo creo que efectivamente es una idea ajena. O sea, es verdad que a veces hay seres humanos que son libres, del mismo modo que a veces hay seres humanos que tienen un talento brutal para la música como Beethoven o Johann Sebastian Bach, ¿vale? Mm. Pero yo no diría que el ser humano se compone de Beethovenes y de Johann Sebastian Bach. Esos son extrañezas. Y así también pienso que hay gente que es libre, que nace libre, que tiene Mm. esa, pero que es excepcional, ¿no? Entonces, para llegar a ser libre, primero deberíamos de aprender lo que es eso de la libertad y eso debería enseñarse en los colegios, es algo que deberíamos de transmitir a los niños, es una enseñanza y además se aprende, se predica con el ejemplo. O sea, si Mm. actuando como seres libres, probablemente conseguiríamos que los niños también entendieran de qué va eso. Ahora, actuando como autómatas compulsivos, consumistas, que se creen libres, pues obviamente no vamos. Ahora fíjate quién pide la libertad los fascistas, que quieren una dictadura, son los que piden libertad. O sea, estamos en un cacao mental total y la gente lo que identifica con libertad es con que me puedo comprar unas zapatillas súper caras o me puedo ir a Punta Cana, ¿sabes? Mañana Pero no define libertad como lo que es, básicamente la libertad es el salirse de uno mismo, es el ponerse en cuestión todo lo que uno cree que es, ¿vale? Mm. Es la antítesis del narcisismo, de las redes sociales, de la autorreferencialidad, o sea, es lo contrario, la libertad es salirse de uno mismo, es ponerse en el lugar de cualquier otro, ¿vale? Entonces, por eso digo que Buena es que reflexión, muy bueno. Mm. hay mucha amiga, digamos, en este tema, ¿no? Porque Mm. depende si uno quiere hablar de ello simplemente en términos de pensamiento o si uno quiere hablar de ello en términos antropológicos, etcétera, ¿no? Pero Mm. y con respecto a tu segunda pregunta de lo de la revolución, no lo sé, francamente. Yo creo más bien en una especie de reevolución, o sea, de una especie de evolución que pasaría por que los seres humanos
empecemos a desengancharnos de la máquina, de la maquinaria, de la máquina, los aparatos, y también de la máquina, digamos, que da sentido a todo, que es la maquinaria de la producción, del capitalismo, y para eso pues hay una serie de cosas muy sencillas que pasan por apostar por una renuncia de muchas de estas cosas. O sea, pues por ejemplo, como se ha visto ahora en el con la pandemia, ¿no? O sea, pues es mucho más importante tener un buen sistema de salud que tener un Black Friday. O sea, mandemos los Black Friday a tomar por saco, mandemos el turismo de masa a tomar por saco, los Airbnb que destruyen las ciudades, los vuelos baratos que destruyen la capa de ozono, no sé qué. O sea, apostemos por una vida más basada en lo básico, en lo importante, en la gente que nos rodea, en la creatividad, la curiosidad, o sea, las cosas humanas que valen la pena, que no son nada de lo que nos anuncien vale la pena. O sea, son los chisporroteos que nos quitan vida. O sea, las cosas que valen la pena es cuando tú te juntas con tus seres queridos, cuando hay verdad en una conversación, cuando un extraño ayuda a otro, cuando te ríes con un completo desconocido y conectas. O sea, todo eso es verdad, y todos lo sabemos, además. Otra cosa es que estamos tan mareados, pero yo confío en que la gente, creo que tenemos mucho más en común de lo que nos creemos, y en el fondo intuimos de que dependemos, somos interdependientes, y lo que hay que hacer es empezar a construir relatos en base a eso para que nos volvamos a dar cuenta de la cosa más esencial que nos hemos olvidado. El tema es el cómo. O sea, porque, por ejemplo, el renunciar a móviles es algo que es difícil que la gente haga. O sea, quiero decir, es pedir mucho, ¿eh? Por muy sencillo que parezca, es pedir mucho ya. Es como, oh, yo dejar. O sea, una cosa es de boquilla, otra cosa es decirle a alguien, oye, va, ¿por qué no dejamos el móvil? Y que diga sí, y yo también, venga, y que seamos cada vez más. Eso no es fácil. Pero fíjate, el método pero más sería... allá de eso, es Sí, como sí. cómo se construye, ¿sabes? Pues hay un método que yo creo que es interesante. O sea, quiero decir, creo que también tenemos que hacer un esfuerzo personal, o sea, cada uno de esforzarnos un poquito. O sea, hay que vencer una pereza existencial que tenemos ahora y una pereza intelectual, y hay que hacer ese esfuerzo. Y luego, pero yo creo que sobre todo, y la manera de hacerlo efectivamente, porque salir de esto, de estas pulsiones capitalistas que nos atraviesan a todos, yo creo que solo lo podemos hacer, digamos, en grupo. Por ejemplo, nosotros hace poco en Ecologistas de la Nación sacamos un libro de Sergio Legaz, que es un chico de Barcelona, que es un libro de autoayuda para dejar el móvil, que se llama Sal de la máquina, que escribió él y luego le ayudamos a editarlo así con muchos datos y tal. Pero una de las cosas que plantea Sergio y que creemos que es muy importante, y por eso la colección en la que va ese libro se llama Libros de Socioayuda frente a la autoayuda. Qué bueno. Es ese matiz, que la autoayuda es como, bueno, estos son unos truquitos para que tú, de toda esta mierda en la que vivimos, tú te apañes y puedas ahí como una pescadilla buscar tu camino, pero sálvese quien pueda, ¿no? Y esto es darle la vuelta, decir, no, es que hay muchos problemas, la soledad, la pobreza, la precariedad, la incomunicación, no sé qué, que la solución no es individual, es colectiva, y tiene que ver con una toma de conciencia de eso. Por ejemplo, en el caso de los móviles, la única manera de dejar el móvil sería hacer una especie de, como las reuniones de alcohólicos anónimos, ¿vale? Adictos al móvil anónimos, que seríamos todos, ¿vale? Y entonces, tú, por ejemplo, que tú la convocaras con tus amigos más cercanos, con tus familiares, con lo que sea, y hablar, problematizarlo, digamos, es decir, poner sobre la mesa, oye, esto es un problema, o sea, se nos está yendo de las manos, nos hace infelices. Yo conozco a mucha gente muy infeliz, esto está en las narices, aguasa, ¿sabes? O sea, realmente hay gente muy al borde de un ataque de nervios, incluso por mantener esta adicción colectiva, ¿no? Entonces, a lo mejor de repente te juntas un día con 20 colegas y de repente hay 5 que lo tenéis súper claro y empezáis a motivar a los demás y decir, bueno, ¿por qué no vamos a ir poco a poco? Venga, primero vamos a que no nos suenen las notificaciones, porque es un enganche, somos como cobayas. Eso suena y tú la serotonina, no sé qué, o sea, quiero decir, está estudiado con ratas de laboratorio. Ahora mismo todos los seres humanos somos ratas de laboratorio. Entonces, pues vamos a ir derratizándonos, o sea, y hay un proceso, Sergio lo describe cómo fue el proceso por el cual él
se desenganchó del móvil inteligente, del teléfono inteligente, ¿vale? Bueno, el teléfono idiota, diría yo. Pero vamos, y eso es lo que yo creo que cuando nos juntamos con otros, de repente la fuerza se multiplica por 1000, pero solos en casa dándole a la pantallita somos Pero fíjate que estamos poca hablando fuerza. de algo que hace igual 20 años no hubiera hecho falta. Y estábamos ya en otro estadio. Y ahora estamos como, o sea, imagínate, yo te digo, ostras, ¿cómo podríamos cambiar el mundo si estamos dentro de la pecera? Y de lo que estamos hablando es de dejar el móvil. O sea, que, ojo, que no es poco, pero me refiero, es como si hubiéramos ido muchos pasos atrás, ¿no? Porque es como, estamos tan subnormalizados, o sea, tan, yo no sé cómo decirlo de una manera así como, tan atolondrados, ¿no? Tan, que es como que, sí, o sea, que tenemos que ahora ser capaces de acabar con esta especie de herramienta que nos controla y qué tal, y no nos planteamos vale, y se puede cambiar el sistema capitalista, cómo podemos generar una nueva dinámica, una nueva sociedad, cómo se puede construir un nuevo modelo social, qué papel puede tener el arte, qué papel puede tener los medios de comunicación, los cómics, etc. Estamos hostia, ¿cómo acabar con el móvil? Fíjate, ¿no? Pero es que todo eso está también, va derivado. O sea, hay una cosa que yo creo que hemos aprendido del siglo XX, y es que también hacer las cosas a hostiazo limpio tampoco. O sea, claro. Porque salir de esto para acabar en una especie de sistema totalitario comunista, nuevo, ecofascista, sí. No sé qué, ¿sabes? Tipo, no, tampoco es la solución, pero hay una cosa que dice Zizek, que es que la utopía viene de la urgencia, ¿vale? O sea, que es que cuando tú puedes estar ahí dándole vuelta, pero si de repente empieza a temblar la tierra bajo tus pies, tú actúas, porque ya es otro resorte el que ya está actuando, es el resorte de la inmediatez. Y de la algún supervivencia modo, también. Exactamente, sí. Bueno, pues yo creo que va a ir por ahí, va a ser va a ser afinidades que se van a ir, según también las cosas se vayan resquebrajando, como ya estamos viendo que está pasando, pues va a haber salidas. Pero yo lo que digo es que ahora cualquier paso, cualquiera, aunque te parezca anecdótico lo del móvil, cualquier paso que sea dar un paso atrás, ¿vale? Como decía Walter Benjamin, ¿no? Que lo revolucionario en un tren en marcha velozmente hacia un muro no es apretar más el acelerador, es apretar el freno de mano, ¿vale? Es frenar esa maquinaria. Entonces, ahora mismo estamos en ese punto de una lógica que solo puede acelerar más hasta chocar, ya está. Toda nuestra esperanza está puesta en crecer cada vez más, que a su vez es lo que nos va a destrozar, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que vaya, aunque sea un pasito en contra de esa lógica, es mucho más de lo que te crees. Mucho más que estar dándole likes y no sé qué, y venga organizando movidas mucho más que todo eso, es un gesto real como ese, que no es simbólico, es un gesto real de ganarle tiempo, de volver a aburrirnos, de volver a recuperar tiempo de mirar a la gente a la cara, de que nuestros hijos no vean a unas personas alienadas todo el día en una pantalla y por tanto quieran reproducir ese modelo, sino, no, tío, que vean una persona que está en plena presencia en el momento, en el aquí y en el ahora, que es lo que es estar vivo, básicamente. Entonces, yo veo que es igual que el coche, pues la gente que deja el coche y toma la bici y dices, bueno, pues es una anécdota. Bueno, es una anécdota, pero es que si todo el mundo lo hace, ya viviríamos en otro planeta. En otro planeta, con lo cual, o sea que, pero en todo caso, cualquier cosa que sea frenar la lógica en la que vamos suicida y que por tanto nos permita ganar tiempo para pensar en otras cosas, a lo mejor todo ese tiempo que le hemos ganado al habernos quitado esta losa del móvil, de repente podemos disfrutarla hablando con los demás, viendo qué se nos ocurre, haciendo propuestas colectivas. O sea, si yo entiendo que es ir a contrapelo, pero bueno, yo creo que conforme pase el tiempo, cada vez más y más gente va a ir despertando, porque van a ir este malestar que todos sentimos, este run, esta inquietud, este nihilismo que la mayoría padecemos, porque no es que estemos encantados de ser nihilistas, pues vamos a tratar de solventarlo, de buscar otro camino, de sanarnos. Y dentro de eso, yo lo que veo es que el encuentro con los otros y la renuncia, aunque sea pasito a pasito, no queramos ser ambiciosos como se fue en otras épocas a costa de hacerlo mal y de acabar en regímenes
igual de lamentables, ¿vale? Sino vamos a quizá, fíjate, dejar el móvil o desengancharse poco a poco de las nuevas tecnologías sea el gesto más revolucionario que se puede hacer a día de hoy. A lo mejor dentro de 5 años, en un mundo de personas ya ampliamente desenganchadas, de repente encontrar solución a los problemas que vamos a enfrentar va a ser mucho más fácil que si está todo el mundo como fumado ahí, como a por uvas y nadie es capaz de ser resolutivo, ¿no? Totalmente, totalmente. Mientras te voy escuchando estaba pensando en este canal. Digo, ostras, a ver, porque YouTube, que, o sea, entraría en esa... ¿Cómo lo sientes tú esto de ver un canal de YouTube? O sea, porque para mí, tal como yo lo vivo, yo pienso que es una manera de dar voz a personas como tú u otros artistas o gente que de algún modo nos hace reflexionar. O, por ejemplo, organizo tertulias abiertas donde se encuentran personas que tienen ganas de debatir y hablar sobre el arte, es decir, comunicarse, y más en el tiempo en el que estamos, ¿no? Yo creo que es una herramienta positiva dentro de que forma parte de esta gran vorágine que pertenece a Google. Google sabemos que también hace uso de los... quiero decir... Sí. Pero ahí. dentro de... Es como, bueno, tenemos esa herramienta que por un lado te están tomando tus datos y te están usando como cobayas, y por otro lado dices, bueno, pero es que gracias a eso ahora mismo mucha gente va a poder verte en España, en Iberoamérica, en todas partes, ¿sabes? Y van a poder escuchar lo que estás diciendo. Bueno, hay que aprender a surfear esa complejidad un poco o esa contradicción, porque quiero decir que estamos ahí, digamos que el capitalismo ahora mismo es como como el metabolismo de la sociedad humana. Es como si lo tuviéramos dentro, como si estuviera en la sangre. Es como si dijera, ahora mismo el capitalismo es un poco la sangre del cuerpo social humano, ¿no? Entonces, claro, Claro, ¿cómo nos podemos sustraer a la sangre que nos mantiene con vida? Pues primero siendo conscientes de que esto es una suplantación y de que podemos aspirar, digamos, a otro sistema metabólico para relacionarnos los seres humanos. Entonces, pues eso, digamos que es un acto voluntario de participar progresivamente, cuanto menos mejor, de ese metabolismo. Entonces, yo que sé, ahí ya se abren desde simplemente reducir los consumos, hacer, pues eso, renuncio al coche, apuesto por la bicicleta, renuncio al móvil, me vuelvo a un móvil más antiguo, apuesto por el fijo, vuelvo a la lectura, o sea, pero por egoísmo casi, o sea, yo lo hago, quiero decir, porque sí, te entiendo. es verdad que lo otro es más fácil, es como dejarte arrastrar por la marea, pero fíjate que si estamos hablando de que nos gustaría a lo mejor ser libres, pues joder, darnos cuenta de que estamos arrastrados a la marea debería de ser una decepción si nuestra aspiración es ser libres. A lo mejor, si queremos ser libres, deberíamos de sacar la mano y agarrarnos a un tronco para que no nos arrastre esa marea y entonces ahora tratar de recomponernos un poco, ¿no? De todas maneras, o sea, ahora también me venía otro pensamiento y es, o sea, en realidad, desde un punto de vista material, digamos que tú produces objetos de consumo. Quiero decir, ¿no? Produces un cómic que va a estar en, yo qué sé, en la FNAC, o no sé, en librerías, en diferentes lugares. La gente lo va a comprar, lo va a leer, lo va a tener ahí almacenado durante no sé cuánto tiempo. Y también representa un consumo de recursos naturales, logísticos, etcétera. ¿Cómo tratas tú de lidiar con esto? Porque claro, pero te pone ¿sabes? Por un lado estás participando de un sistema capitalista generando objetos de consumo que critican en ocasiones esta sociedad, ¿Cómo llevas tú esto y cómo lo gestionas? O sea, ¿cómo tratas de alguna manera solventarlo? Pues lo que acabo de decir, o sea, hay un poco que asumir esa complejidad, o sea, que también a veces la vida es compleja, ¿vale? Entonces, quererlo reducir todo a blancos y negros, sobre todo cuando es Me río, pero imposible. es que te entiendo, yo pienso lo mismo, es que es muy difícil escaparse bueno, a esto. pero entonces, pues tratar de por lo menos ser muy consciente. Tú imagínate, tú me dices eso y yo te podría decir, no, yo soy. Bueno, pues para empezar lo asumo, ¿vale? Y luego dentro de asumirlo, pues es verdad, yo publico en editoriales, no sé qué, pero al mismo tiempo, pues trabajo como miembro del Consejo Editorial del Libro de Ecologista de Nación, no cobramos ninguno, le dedicamos buena parte de nuestro trabajo, un grupo de personas que, claro, sí, efectivamente nos ganamos nuestra vida, digamos, asalariada de otra manera, pero luego le dedicamos
igual de, digamos, de cariño y de trabajo a esto que no está dentro de los ciclos, digamos, mercantiles, ¿vale? Y así supongo que un montón de personas, o sea que también, bueno, pues puedes compatibilizar, igual que como si alguien usa el dinero, pero luego a la vez hace trueque por otro lado, ¿no? Bueno, es como... Estamos Buscar en una ese manera, proceso. la manera de compensar, ¿no? Quiero decir, Bueno, como... y de hacer una transición, o sea, de ir en transición, por lo menos, igual que el que se apunta a un grupo de consumo, pues ya sabe que está, pues que en lugar de estar dándole el dinero a las grandes marcas, pues se lo está dando a pequeños productores, ¿no? Bueno, pues son pequeños pasos que sí, que todos, pues igual que apuntarte a Som Energía, que es una pequeña cooperativa, en lugar de a Endesa, ¿sabes? Pues bueno, son pequeñas decisiones que sí, que podríamos decir que yo cuando lo hago o cuando me meto en la banca ética y tal, tampoco pienso que estoy salvando el mundo, ni mucho menos. Pienso que como mucho estoy, si hay una aguja así, pues la estoy haciendo que gire un poquito y ya está, pero bueno, es también una visión no de autosatisfacción, de, oh, qué bueno soy, todo lo contrario, sabes que siempre puedes hacer más, pero bueno, por lo menos el estar alerta te hace ir tratando de dar pasos en una dirección correcta y de ir desandando pues a todas estas adicciones y compulsiones y relatos que hemos ido introduciendo en nuestra cabeza del capitalismo y que, de los que hay que ir un poco liberándose porque son un lastre tóxico, vamos. Ya mi última pregunta, llevamos ya un buen rato y supongo que también tienes que... Claro, sí, sí. Tengo curiosidad por cómo es tu día a día. Pues Si hay una sí, rutina o... Ya sé que es una sí, pregunta que igual tendría que haberte hecho al principio, pero es que me viene a la cabeza todo el rato eso. no, ¿Cómo debe pues ser un día cualquiera en tu vida? O sea, quiero decir, que estás con es un, tu peque y... seguro que es una vida súper rutinaria, vamos, que lo es, e incluso piensa que incluso podría ser todavía más rutinaria que el de mucha gente, porque, claro, muchos dibujantes trabajamos en casa. Entonces, imagínate, yo con el confinamiento este, es como si llevara entrenando 20 años para este momento, porque, vamos, tengo un callo increíble, ¿no? Llevo trabajando mucho tiempo, pero vamos, sí, básicamente llevar a levantarse temprano, llevar al niño al colegio, aprovechar a trabajar durante las horas de colegio y luego pues ir a recogerle, el parque, estar ahí con otros niños, con los padres del cole, no sé qué, y luego venir a casa, tal, y luego algunos días que no estoy con mi peque, pues a lo mejor sí que haces un poco más de vida social, social o lo que sea. no en este momento que digamos que está la cosa Sí, sí. especialmente parada, pero bueno, pues ya se retomará todo, ¿no? Pero Mm. bueno, una vida bastante sencilla en realidad, vamos. Y tienes como un, o sea, a nivel de, a la hora de trabajar es como tienes o sea, unas horas que dices, es de aquí a aquí estoy que todos los días, ¿no? Sí, sobre todo por la mañana. Fíjate que yo por la noche sí era, o sea, de más joven era mucho más noctámbulo, me gustaba currar por la noche y todo esto. Pero luego yo no sé si entre lo de ser padre y yo qué sé, la edad y tal, bueno, Me yo creo pasa que es igual, malo de ¿eh? ser. Te entiendo, estoy en las mismas. Claro, claro. Yo creo que lo de ser padre te da un vuelco tal que Mm. dices, bueno, pues es que no te queda otra. Y además esto ya me lo dijo un amigo mío hace mucho que tuvo hijos antes, me dijo, yo es que desde que soy padre, y además tiene 3 hijos, yo es que aprovecho el tiempo que alucina. Porque es que, claro, es que como no lo aproveche, no... Es Entonces, verdad, es verdad. pues eso, aprovechas desde primera hora de por la mañana y eso, y bueno. En Muy fin, bien. nada, vida sencilla. Nada. La última cosa es que si has visto las entrevistas, siempre la última pregunta dejo que la haga el entrevistado. O sea, hago un cambio de roles y puedes preguntar lo que quieras. Vale, pues yo preguntaría a la gente. No, o sea, bueno, pregunta si quieres a la Para gente, ti, pero vale, vale, sí. perdona. Vale, No, vale, como pues te voy a quieras, hacer sí, que una tampoco. pregunta que yo me hago muy a menudo y que, no sé, a ver si tú sabes. Bueno, yo tengo mis propias respuestas, pero creo que es una pregunta que está bien, es la que se me ocurre ahora, ¿no? Pero es ¿para qué sirve la imaginación? ¿Para qué sirve la imaginación, eh? Ujú. O sea, yo tengo la sensación de que la imaginación sirve para atraer cosas que están en otra dimensión, en otros planos, y materializarlas en este. O sea, tengo la sensación de que hay como una especie... ¿Sabes como lo de la nube? Cuando se habla de que vuelcas los datos en la nube o cuando pillas cosas y las dejas en Internet, ¿no? Las dejas en la red. Siento que, de algún modo, las personas... No sé, esta es una... Sí, sí, sí. No está fundamentado en nada más que en mi propia intuición, ¿eh? Tengo la sensación de que somos como pequeñas hormiguitas que de vez en cuando levantamos la antena
conectamos con esta especie de nube donde hay un montón de cosas ahí que están sucediendo y la traemos aquí abajo. Y creo que el ser capaces de imaginar es algo que nos acerca mucho a lo que normalmente se entiende como crear, o sea, ser Dios en el sentido amplio de la palabra. Es como cuando tú tienes imaginación y creas sobre todo lo que has imaginado, es como si de algún modo conectaras con esa fuente universal y la trajeras aquí, a este plano. No sé si sirve eso como respuesta o... Me parece muy buena respuesta. Pero sí, es un poco la sensación que tengo, sí, sí. Sí, no, es que yo hace poco justamente también estuve dando unos talleres y para explicar cómo también la imaginación o la creatividad, ¿no? Cómo funcionaba. Yo hablaba de como de si estuviéramos permanentemente como esta lluvia que se llama chirimiri, que es como Sí. una especie de vapor flotando, ¿no? Lleno de gotitas. Y es como, bueno, es simplemente en momentos en los que uno cobra conciencia o tiene esa apertura de mente mágica y entonces lo ve. Y cada una de esas gotas, las tenemos todos rodeándonos, pues de repente eres capaz de ver y cada una de esas gotas es como si fuera una idea o es una puerta a esa Exacto. otra no se sabe qué, ¿no? Y en cierto modo al entrar y al poder comunicarlo a los demás es como que estamos haciendo que el mundo sea más grande, que estamos ensanchando, ¿vale? O sea, estamos haciendo que seamos capaces de concebir más cosas, ¿no? Y en ese sentido es como, yo diría, por eso digo que es nuestra herramienta más poderosa, porque es que es la que nos va construyendo a nosotros mismos. Nosotros imaginamos y lo que imaginamos nos hace a nosotros. Totalmente, totalmente. Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y la verdad que tú eres una persona que desde luego tienes mucha capacidad de conectar con un montón de gotas, porque, o sea, tu imaginación y tu trabajo es inagotable y para mi gusto, mi humilde gusto, exquisito. O sea, que de verdad aprovecho, para mí es realmente un honor y Pues estoy muy muchas contento de poder gracias. conocerte, poder tener esta charla contigo porque soy muy fan de tu trabajo. O sea Pues que, muchas gracias, ha sido un gustazo también, de verdad, para estar charlando y conocernos y todo. nada, a ver si algún día que voy por Madrid te pego un toque, a ver ¿Dónde? si... Vale, a ver si nos vale, vemos. vale. Sí, yo estoy, bueno, ahora yo luego te Sí, es cuento. por ahí. Yo no iba a decir, iba a preguntar, pero digo, mejor. Sí, sí. Bueno, para todas las personas que nos están viendo, muchas gracias por estar ahí, por estar acompañándonos una vez más y poder ser partícipes de esta charla con Miguel Brieva. Os dejaré en la descripción enlaces a su Instagram, su página web está un poco missing, pero bueno, Creo os que ha dejo muerto. ahí, sí, para que podáis ver, aunque, bueno, ya veréis, tiene un montón de trabajo ya publicado. Y nada, pues eso, que muchas gracias, Miguel, y espero que eso, que nos podamos ver en Venga, en ojalá. una ocasión, esperemos que pronto. Pues muchas gracias a ti y un saludo a todo el mundo. Venga, un fuerte abrazo. Venga, Chao. hasta luego.